Buenas noches, estudiantes del 10º año. Bienvenidos a la clase de matemática. Recordemos que esta semana, pues, nos encontramos en la tutoría número 16. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos ya terminando lo que es el parcial 2 del trimestre 1. Estamos ya casi por terminar. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre presentes y atentas a las clases. Es muy importante que ustedes asistan para que de esta manera puedan entender y comprender correctamente el desarrollo de la destreza. También recordemos que aún seguimos con el plan Aprendamos Juntos en Casa y Nos Cuidamos. Aún no se han definido fechas exactas para el retorno presencial de nosotros. Esperemos que las autoridades posteriormente nos den a conocer alguna situación, pero por lo pronto nosotros seguimos trabajando en forma virtual. Asimismo, pues para terminar esta ficha pedagógica 16, vamos a cerrar con el eje transversal, como es la convivencia familiar. Recordemos que en estos momentos en que la mayoría pues se han visto con dificultades de salud, problemas familiares, es importante que mantengamos esa armonía, esa cooperación, esa tolerancia entre todos los miembros de la familia. Asimismo, pues también tenemos la empatía. Durante estas 16 semanas han sido un trabajo para cada uno de ustedes, un poco tal vez arduo, complicado, pero esto nos invita a que cada uno de nosotros podamos considerar ciertas situaciones en el desarrollo de las destrezas. Pues desearles que seamos empáticos en cada una de las situaciones que a veces se nos presentan en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo y en diferentes circunstancias que a veces tenemos que vivirlas. También, pues, en estas 16 semanas espero que ustedes hayan practicado la creatividad al momento de desarrollar las tareas, ¿sí? No solo en el área de matemáticas, sino en todas las áreas, que ustedes hayan considerado esa parte, hayan desarrollado esa habilidad al momento de comunicarnos, al momento de hacer las actividades, no solo educativas, sino recordemos que la creatividad también la practicamos en nuestro actuar, en la forma de actuar, de pensar, de decir las cosas, ¿no es cierto? Porque a veces debemos decirla con mucha creatividad, con mucha habilidad, para de esta manera no ofender o no ofendernos nosotros mismos. Entonces, tratemos de que todas estas 16 semanas, este desarrollo de ejes, de emociones, de habilidades, y también vamos a hablar de un valor muy bonito como es el amor. Espero que en estas 16 semanas que hemos tenido la oportunidad de conocernos, aunque sea por una cámara, este valor esté a flote. Yo les decía que el amor, primero a nosotras mismas, a cada uno de nosotros, como que a veces nos falta eso, esa parte, querernos, estimarnos nosotros mismos. A veces sucede, yo les digo, a veces uno cuando a veces es madre, no sé si les pasa a todos, como que nos olvidamos de nosotras como mujeres. Nos dedicamos a veces más más tiempo a nuestros hijos, más tiempo al trabajo, y a veces nos olvidamos de que existimos como personas. Sí, entonces sí les invito a primero a querernos nosotros mismos, a estimarnos, a considerarnos, para de esta manera practicar ese amor. Si tenemos amor hacia hacer las cosas, pues vamos a tener amor también, ¿no es cierto?, para recibir. Recuerden que con una sonrisa, con una actitud, con una mirada, lo demostramos. A veces el amor no solo creo que es en parejas, sino también es el amor hacia uno mismo y hacia las cosas que nos gustan hacer. A veces como que dejamos a un lado lo que nos gusta, ¿no es cierto? A veces como que decimos, no tengo tiempo. Entonces sí, pongámonos a pensar un poquito y consideremos este valor muy bonito. Espero que este desarrollo de valores que lo hemos vivido durante estas 16 semanas sirvan un poquito, aunque sea para compartirlo con nuestros seres queridos, con las personas que queremos, porque siempre nosotros buscamos el bienestar de las que están a nuestro alrededor. Los invito a observar este video.
El valor del amor. El amor es uno de los sentimientos más importantes de los seres humanos. El amor es aprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir. A través del amor podemos compartir cosas buenas con los que nos rodean. No solo sentimos amor por nuestros padres, sino también por nosotros mismos, por nuestros semejantes y por el medio ambiente. El amor es la fuerza para impulsarnos a hacer cualquier cosa por el bien de los demás. El amor es intangible, que induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y por ende un bienestar en el ser humano. El amor es la inspiración total a cada acto consecuente para ser felices y como un valor es una fuerte inclinación emocional hacia una persona. Es noble para impulsarnos hacia cualquier clase de bien que conozcamos. Es considerado como un sentimiento y el valor más humano y sublime de todos, pues para que éste sea cultivado se necesita el compendio de muchos otros. Es universal y se debe ser compartido y procurado por todos. Donde esté, siempre se tendrá el bien. El amor es uno de los valores más potentes y curiosos que existen. Muy bien, ¿alguien nos desea compartir algún mensaje acerca de este valor como es el amor? ¿Alguien nos quiere ver desde su punto de vista? ¿Qué piensa de este valor? ¿Sí? ¿Alguien nos quiere ayudar? A ver, Nicole, ayúdenos usted. El amor es algo importante en la familia y nos invita a que tenemos que aprender a querernos como somos y a querer a todos los que están a nuestro alrededor. Gracias, Nicole, por ese mensaje. Así es, querernos, lo que le digo a nosotros mismos, a veces como que nos falta todavía querernos, ¿no es cierto? Para de esa manera nosotros poder también demostrar el amor hacia los demás, ¿no es cierto? Porque dice que a veces falta conocerlo para sentirlo. A veces decimos te quiero, te amo, pero no sabemos lo que significan esas palabras. A veces las decimos por decir, pero recordemos que esas palabras son tan grandes que expresan emociones, sentimientos muy importantes. Entonces, a veces sí creo que debemos analizarlas para poderlas expresar. Muy bien, espero que estas tutorías que hemos vivido en este primer trimestre, pues aún todavía nos falta la semana de las evaluaciones, pero que estas semanas que hemos tenido la oportunidad de vivir las tutorías, de desarrollarlas, cada uno de ustedes también les quede algo en sus corazones y en sus mentes, que es lo más importante. Eso es lo que queremos rescatar, que cada uno de nosotros guardemos un poquito de todas estas 16 semanas. Pues desearles una vez más suerte y éxitos en todo. Muy bien, pues vamos a ver si continuamos. Muy bien. Muy bien. En esta semana, pues, tenemos la destreza y habíamos estado trabajando con lo que es, ¿no es cierto?, la función cuadrática, que decíamos que está elevada al cuadrado. En esta semana continuamos y dice definir y reconocer gráficas de funciones cuadráticas. Vamos a reconocer las diferentes gráficas de las funciones cuadráticas. Gráficas, recordemos que yo les había estado diciendo, la clase anterior les había indicado un cuadrito donde existen diferentes tipos de estas funciones. Y tenemos la primera, que es función de la forma, función de x igual a ax al cuadrado. Una función definida por la expresión y igual a ax al cuadrado con a diferente de 0 se conoce como función cuadrática con vértice en el origen. Es una función par. Miren, dice que tenemos función de x igual a x al cuadrado. Es decir,
va a pasar su gráfica ¿por dónde? Por el origen. Miren, nace en el origen, en el 0. Y tenemos cuando A es mayor a 1 o 0 menor a A y A menor a 1. Miren, entonces siempre va a pasar por el origen, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de gráfica. Estamos hablando del primer tipo de función. Aquí tenemos cuando este es hacia los positivos y aquí tenemos cuando es negativa, A menor a menos 1. Funciones de la forma, tenemos otra función de x igual a x al cuadrado más c. La parábola que describe la función de x igual a x al cuadrado más c, es una traslación vertical de c unidades de la parábola función de x igual a x al cuadrado. Esta traslación es hacia arriba. Si c es mayor a 0, y hacia abajo si c es menor a 0. Está ubicada en el punto, cuando vale x0, y va a valer c, y el eje de simetría es el eje y. Y miren, tenemos las gráficas, ¿no es cierto? Nos va a dar, puede darnos, ¿no es cierto?, hacia los positivos, ¿no es cierto?, y hacia los negativos. Es decir, va a cortar en el eje de las yes, pero ya no en el origen, sino va a pasar hacia los positivos o puede bajar hacia los negativos. Así tenemos la gráfica. Continuamos, tenemos otra función. Sí, tenemos, miren, funciones de la forma, función de x igual a x al cuadrado más bx más c. Es una función cuadrática en la cual a, b y c son todos diferentes de 0. Es decir, todas van a valer, no pueden valer 0, van a ser diferentes de 0. Pueden ser positivas o negativas. La función de x igual a x al cuadrado más bx más c puede llevarse a una de las formas función de x igual a, entre paréntesis, x más h elevado al cuadrado o función de x igual a que multiplica x más h elevado al cuadrado más k. Ya vamos a analizar esta función. Si la función es de la forma función x igual a, entre paréntesis, x más h y todo elevado al cuadrado, el vértice de la parábola es el punto h, 0 y el eje de simetría. Es el eje y. Si la función es de la forma función de x igual a, entre paréntesis, x más h, todo elevado al cuadrado más k, el vértice de la parábola es el punto, es el punto h y k. Y el eje de simetría es la recta h y x igual a h. Y tenemos las gráficas, miren. Puede ser, ¿no es cierto?, que se vaya hacia los positivos. Miren, topa ¿en dónde? En el eje de las x, ¿no es cierto? Pero ya no en el origen, sino puede irse hacia los positivos y hacia los negativos. Miren, y tenemos las características. El vértice, para hallar el vértice, es decir, el punto donde empieza a nacer, ¿no es cierto?, vamos a representarlo con esta fórmula. Para hallar x va a ser igual a menos b sobre 2 por a. Y para hallar, ¿no es cierto?, el siguiente punto, es decir, para hallar y, menos b al cuadrado sobre 4a más c. Simetría. ¿Cuál será la simetría? Cuando x va a ser igual a menos b sobre 2a. La concavidad. A mayor a 0, positiva, cóncava. Y a menor a 0, negativa. Es decir, aquí se va hacia los positivos y acá nos vamos hacia los negativos. Y tenemos aquí, miren, algún ejemplo. Acuérdense que habíamos estado estudiando la clase anterior. El vértice, ¿no es cierto?, es este punto, vértice. Puntos de corte con el x, con el eje de las x, que es cuando corta en x. Punto de corte con eje de las y cuando corta en y. Miren, en este caso, en el eje de las y. Miren, si le trasladamos, cortaría en y.
Y el eje de simetría es este punto, miren que va aquí, en el centro donde nace el vértice, ¿no es cierto? Y las ordenadas, en este caso, que vienen a ser aquí, Y. Y estas de aquí, las dos de aquí, vienen a formar las ramas de la parábola, ¿sí? Miren, ya hemos hallado sus características. Si ustedes se dan cuenta, podemos saber cuándo es positiva y cuándo es negativa. Positiva cuando A es mayor a 0, cuando se van hacia los positivos. Y negativa cuando A es menor a 0. Y ya vamos a representar para entenderlo mejor. Y tenemos ejemplos, que es lo más claro para poder entender. Y nos dice, elabora las gráficas de las funciones cuadráticas de cada grupo en un mismo plano cartesiano. Explica sus diferencias y semejanzas. ¿Qué vamos a hacer? En el mismo plano cartesiano vamos a representar la primera función. Función de x igual a menos 2x al cuadrado. G de x va a ser igual a 1 medio x al cuadrado. H de x va a ser igual a menos 4x al cuadrado. Y lo que hacemos primero, acuérdense, nosotros tenemos que representar en forma numérica y en forma gráfica para entenderlas. Lo primero que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Vamos a realizar una tabla de valores donde vamos a dar valores desde menos 3 a 3. Y de esta manera vamos a reemplazar el valor de x. Es decir, vamos a reemplazar menos, todos tienen menos, de ahí vamos con 2, que es la constante, y en vez de x vamos a irle, ¿no es cierto?, cambiando menos 3x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 1x al cuadrado, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Resolvemos, ¿no es cierto?, todo esto y hemos obtenido el valor de x, de y. Cuando x vale menos 3, lleva a valer menos 18. Cuando x vale menos 2, lleva a valer menos 8. Cuando vale menos 1, vale menos 2. Cuando vale 0, 0. Cuando vale 1, vale menos 2. Cuando vale 2, menos 8. Cuando vale 3, menos 18. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente. Miren, aquí tenemos una fracción, un medio. Vamos a dibujar la tablita y vamos a reemplazar el valor de x y vamos a ir resolviendo la fracción. Acuérdense, menos 3 elevado al cuadrado. 3 por 3 me da 9 y multiplico 1 por 9, 9 y debajo del 9 es como tener el 1. 2 por 1, 2. Me queda 9 menos. Esto es igual, si yo lo transformo en decimal, a 4,5. Y así continúo haciendo todos los valores. Tengo la siguiente función. H de x va a ser igual a menos 4x al cuadrado. Asimismo voy a dibujar la tablita que tengo acá. Miren la tablita. Menos 4x al cuadrado y asimismo doy valores desde menos 3 a 3. He obtenido los pares ordenados y ahora ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que graficar. ¿Qué debo hacer? Lo primero que voy a hacer es graficar, ¿no es cierto?, las tres funciones. La primera me dio cuando x vale menos 3, lleva a valer menos 18. Menos 3, menos 18. Es decir, se está yendo hacia abajo. En la siguiente voy a dibujar cuando función de x o g de x es igual a 1 medio x al cuadrado. Cuando x vale menos 3, lleva a valer 4,5 positivo. Se va para arriba, ¿no es cierto? Y la siguiente, cuando x vale menos 3, lleva a valer menos 36. Menos 3 y menos 36. Se va para abajo. Ahora sí vamos a analizar. Vamos a ver si una función es par o impar. Si ustedes recuerdan, ya habíamos trabajado las funciones pares e impares. Simplemente vamos a recordar cuando es al cuadrado. Y tenemos función de menos x igual a función de x va a ser una función par. Y hago la primera, menos 2 y todo esto digo menos x al cuadrado va a ser igual a menos 2x al cuadrado. Resuelvo, acuérdense, menos por menos, ¿qué se hace? Menos x al cuadrado se hace menos por menos más. Entonces me queda x al cuadrado.
Menos por más me queda menos 2x al cuadrado es igual a menos 2x al cuadrado. Es igual, ¿no es cierto? Entonces es una función par. La primera ha sido una función par. Vamos a comprobar la siguiente. Función de menos x igual a función de x. En el primer caso vamos a ponerle menos x al cuadrado y en la segunda queda un medio x al cuadrado. Menos por menos se hace más y multiplico. 1 por x por 1 me queda un medio x al cuadrado. Un medio x al cuadrado es igual a un medio x al cuadrado, es una función par. La siguiente, tenemos función menos x igual a función de x, función par. Y reemplazamos menos 4 menos x al cuadrado igual a menos 4x al cuadrado. Menos por menos se hace más, me queda x al cuadrado y más por menos, menos. Menos 4x al cuadrado igual a menos 4x al cuadrado. Estamos hablando de una función par. Hemos comprobado que las tres funciones han sido funciones pares. Y tiene que ser así porque están elevadas. ¿A cuánto están elevadas? A ver si me ayudan. ¿A cuánto están elevadas las tres funciones? ¿Al cuadrado? Al cuadrado. Entonces tienen que ser pares. Estamos comprobando que son funciones pares. Tenemos el punto de corte o el vértice es cuando x vale 0, va a valer 0. Y es cierto, miren, en toditas, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 0, y vale 0. Hemos comprobado que las tres funciones nacen en el origen. ¿Sí? Miren, hemos comprobado el vértice. Los ejes, ¿no es cierto? Con el eje de las x, ¿no es cierto? En este caso, solo fue el vértice 0, 0. Porque acuérdense, la primera solo nace en el origen, la parábola, tanto en los positivos como en los negativos. Miren, hemos comprobado. Tenemos el siguiente ejercicio. Y dice, halla el vértice de cada parábola, luego elabora una tabla de valores y la gráfica correspondiente. Asimismo tengo, ¿no es cierto?, función de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Si ustedes se dan cuenta, tengo una función cuadrática y tengo que sacar el vértice. Hay dos formas, sacando la tabla o aplicando la fórmula, como les voy a explicar, que tenemos la fórmula para hallar el vértice. Menos b sobre 2a es el valor de x y 4a por c menos b al cuadrado sobre 4a es el valor de y. Y empezamos a sacar, no sé, la primera que vamos a hacer, miren, vamos a aplicar la fórmula. Acuérdense, debemos identificar el valor, aquí va a ser a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Y vamos a identificar los valores. Lo primero que vamos a hacer, menos, baja el menos porque es la fórmula. Y ahora B. B vale, si ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar un colorcito para que le entiendan mejor. Miren, B, ¿qué me está diciendo? B, en este caso, acuérdense, aquí tenemos A, que es 1. No me quiere dar el lápiz. No. Vamos nuevamente, no sé qué pasó con el lápiz. Ya, tenemos A, ¿no es cierto? A vale, ¿no es cierto? Es el que está aquí, vale 1, ¿no es cierto? A vale 1, ¿sí? B, ¿no es cierto? B, ¿cuánto vale? Acuérdense, debemos identificar los valores. B vale menos 2. Y C, ¿no es cierto? Que vale menos 3. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que identificar los valores. A, B y C. En la fórmula dice menos, bajo el menos, y B va a valer menos 2, ¿no es cierto? Menos 2, pongámosle bien, menos 2. Y hemos reemplazado menos 2. 2, ¿no es cierto? Sobre 2 y A que vale 1, por 1. Continuamos, 4, A que vale 1,
C que vale menos 3 por menos 3, menos de la fórmula, y B al cuadrado. B menos B vale, ¿no es cierto? B vale menos 2, y le ponemos menos 2 y todo elevado al cuadrado. Sobre 4 por A. A que vale 1, 4 por 1. Y resolvemos, menos por menos se hace más y me queda 2, ¿no es cierto? Sobre 2. Dígame, Nicole, ¿algo me quería decir? ¿Está levantando la mano? Nicole. Está levantando la mano, dígame nomás. Y aquí, ¿Dónde puedo explicar esta de aquí? ¿qué parte? Todo. Ya, vamos aquí. Mire, Nicole. Lo primero que vamos a hacer para hallar el vértice es aplicar la fórmula que está aquí. ¿Cuál es la fórmula? Menos B sobre 2A y 4A por C menos B al cuadrado sobre 4. Este va a ser el valor de X y este va a ser, todo este de acá va a ser el valor de Y. Lo que vamos a hacer es identificar el valor de A. Si ustedes se dan cuenta, delante de X al cuadrado está A que vale 1, B, en este caso, que vale menos 2 y C que vale menos 3. Ya tengo los valores identificados, ahora voy a reemplazar en la fórmula. Menos, que es la fórmula menos, y B que vale menos 2, lo pongo entre paréntesis, menos 2. Sobre 2 y en vez de A que vale 1 por 1. Continúo, por eso está coma, coma. Abro paréntesis y reemplazo 4 por A. A vale 1 y C que vale menos 3 por menos 3. Menos de la fórmula y B al cuadrado. B al cuadrado vale menos 2. Entonces hago menos 2 y lo elevo al cuadrado. Sobre 4 por A. A que vale 1. Ahora sí resuelvo. Menos por menos, ¿qué se hace? Más, ¿no es cierto? Me queda 2 y 2 por 1, 2. Coma, y ahora multiplico, miren. Más por más, y más por menos me queda menos. 4 por 1, 4 y 4 por 3, 12. Menos de la fórmula, ¿no es cierto? Y multiplico. Acuérdense, este 2 está elevado al cuadrado, menos 2. Menos por menos, ¿qué se hace? Más y me queda 2 por 2, 4. Menos por más, porque este se hace positivo, me queda menos 4 sobre 4 por 1, 4. 2 dividido para 2, me queda 1, coma. Ahora sí, menos 12 y menos 4, signos iguales, se suman y me quedan menos 16 sobre 4. Bajo el 1 porque ya tengo 1 y divido. Menos dividido para más, me queda menos 16 para 4 a 4. Y he sacado el valor de X y el valor de Y. X vale 1 y Y vale menos 4. Este es el vértice aplicando la fórmula. Otra forma es hacer, ¿no es cierto?, la tablita. ¿Sí? Y vamos a comprobar. Es hacer la tabla de valores. Asimismo, X al cuadrado menos 2X menos 3 y doy valores a X desde menos 3 a 3. Reemplazo, en vez de X voy a poner menos 3 y aquí 3. En este caso no hay X, sino baja el 3. Resuelvo la operación menos por menos se hace más. 3 por 3, 9 y menos por menos más. 2 por 3, 6. Menos 3. Más 9 y más 6 me da, ¿no es cierto? Aquí me daría más, me da 15 menos 3, me queda 12, positivo. Cuando X vale menos 3, lleva a valer 12. Y así voy haciendo con todos los valores para poder graficar y comprobar el vértice. Y vamos a comprobar si es cierto. Cuando X vale 1, miren que lo tenemos aquí, Y dice que va a valer menos 4. Miren, y sí es cierto, lo hemos comprobado con la fórmula y también en la tablita. ¿Sí? Miren, hemos comprobado que cuando X vale 1, Y vale menos 4. ¿Qué hacemos? Ahora sí graficamos, ¿no es cierto? En el eje de coordenadas voy a graficar los puntos. Y es cierto, cuando X vale 1, vamos a comprobar el vértice. X vale 1, Y va a valer menos 4. Y si se dan cuenta, aquí nace el punto, el vértice, miren. ¿Sí ven? El vértice. Muy bien. Ahora sí, seguimos cuando vale menos 2, menos 1, 0 y nos va dando la gráfica. ¿Se observan? Y nos da una parábola
que nace cuando X vale 1, Y vale menos 4 y se va hacia los positivos. Y es cierto, miren, unos valores quedan positivos y otros negativos, pero siempre se va más hacia los positivos. Y vamos a analizar. Las raíces, ¿no es cierto?, van a ser cuando vale X menos 1, Y va a valer 0, miren, y es cierto. El B, ¿no es cierto?, el punto B, hemos hecho el punto, miren, A, que viene a ser el eje del eje de las X, miren, va a ser A, y aquí le hemos puesto B. Cuando X vale 3, Y vale 0. 3, Y es 0, comprobado. Extremos. Cuando X vale 1, acuérdense el vértice, Y va a valer menos 4. Intersecan en el punto D. ¿Cuál es el punto? Aquí en Y, ¿no es cierto? Cuando X vale 0, Y va a valer menos 3. Y miren, menos 3. Hemos comprobado los puntos. Miren, vértice. ¿Sí? Tenemos el punto de corte con el eje de las X y el punto de corte con el eje de las Y. Miren, hemos comprobado lo que acabamos de estudiar con la fórmula y con la tabla de valores. ¿Sí? Miren, y aquí vamos a comprobar si es una función par. ¿No es cierto? En este caso hemos aplicado la fórmula, ¿no es cierto? Y estamos comprobando que no es una función par. ¿Sí? Miren, ¿por qué le hemos aplicado? Miren, acuérdense que es X elevado menos X al cuadrado menos 2 menos X y menos 3. Resolvemos. Menos por menos se hace positiva. Aquí menos por menos más me queda 2X y menos 3. X al cuadrado más 2X y menos 3 y acá me queda 2X al cuadrado menos 2X menos 3. Si ustedes analizan, miren, aquí me quedó más y acá menos. Es decir, en este caso no es una función par. Va a ser una función impar. ¿Sí? Porque miren, aquí está unido al cuadrado a la primera. ¿Sí? Miren, y lo mismo estamos función impar. Vamos a comprobar si es una función impar. Asimismo, vamos a resolver y nos hemos dado cuenta que no es una función impar en este caso. ¿No es cierto? Miren, estamos analizando y hemos comprobado, ¿no es cierto?, que las funciones también pueden ser, en este caso no es ni función par ni función impar. Simplemente estamos comprobando que es una función, que es una parábola, ¿sí? Y es una función cuadrática que tiene estos puntos o estas características, ¿sí? Miren, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la fórmula y también vamos a trabajar con la tabla de valores, la gráfica, las características y vamos a comprobar si es una función par o impar. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta ahí esté claro lo que vamos a trabajar. Estamos reconociendo los tipos de funciones cuadráticas, porque estamos hablando de todas las funciones cuadráticas, ¿sí? Hay diferentes tipos y para ello podemos utilizar la fórmula o la tabla de valores, según la necesidad que ustedes tengan. Muy bien, vamos ahora sí. Les voy a explicar la tarea que vamos a trabajar. Muy bien, y vamos a explicarles. Muy bien, aquí tenemos la tareita que ustedes van a trabajar. Tenemos la pregunta 1, dice, lee cada enunciado, plantea la expresión algebraica y resuelve. El cuadrado de la suma entre A y B. Ustedes van a plantear una ecuación algebraica o una expresión algebraica. Juan Cuenca es estudiante de 10º año y tiene un terreno rectangular como se muestra en la figura. ¿Cuál es el área del terreno rectangular? Acuérdense que para calcular el área de un rectángulo, ¿cuál es la fórmula? Solo aplican la fórmula y ya eso es todo. Sacan, ¿no es cierto? Aquí, a que es igual a base por altura. Ya les di la fórmula. La tercera pregunta es la información, las páginas, los links. Pregunta 4 dice, elabora las gráficas de las funciones cuadráticas de cada grupo en un mismo plano cartesiano, como lo hice yo, y explica sus diferencias y semejanzas. La siguiente, halla el vértice de cada parábola. Aplicando la fórmula van a hallar el vértice.
¿sí? De cada parábola. Determina la función que corresponde a cada parábola e indica si es una función par o impar. Aquí tenemos los puntos para que ustedes puedan sacar la función y van a comprobar si es una función par o impar aplicando la fórmula. Acuérdense. En la 5 dice el dominio de la función cuadrática con vértice en el origen y igual a ax al cuadrado corresponde al conjunto formado por todos los números reales y su recorrido depende del signo de a. Si a es positivo, su recorrido con todos los reales positivos, y si a es negativo, su recorrido corresponde a los reales negativos. Para comprobar, ayuda a Juan a solucionar el movimiento de una pelota. Puede expresarse mediante la función de x igual a menos 5x al cuadrado más 20x más 10, donde x representa el tiempo en segundos y función de x la altura en metros. ¿Qué altura alcanza la pelota al transcurrir 2 segundos desde el inicio del movimiento? B. La gráfica obtenida pertenece a las funciones cuadráticas estudiadas. Escribe cuál, a cuál pertenece. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a aplicar simplemente, ¿no es cierto?, el procedimiento en base a esto y a responder la pregunta A y la pregunta B. Es una operación sencilla que van a trabajar aquí. No deben hacer mucho procedimiento porque más es el razonamiento que ustedes van a aplicar para hallar, ¿no es cierto?, la altura alcanzada de la pelota al transcurrir 2 segundos. Acuérdense que dice 2 segundos. ¿A quién le puedo dar valores? A X. Entonces yo le puedo dar valores a X para saber cuánto es. ¿Sí? Y ya le puedo dar directamente los 2 segundos. Ya obtengo, miren, la altura alcanzada. Y la pregunta 6 dice, escribe un comentario de mínimo 5 líneas de cómo aplicaste la creatividad durante el trimestre 1 en el desarrollo de las tareas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Qué les parece? ¿Está entendido? ¿Alguna duda? Estamos a 1 minuto de terminar la clase. Si tienen alguna duda, me la puedan hacer. ¿Qué dicen? ¿Entendido? Está por aquí Karen, Marcia. ¿Sí? Nicole, Fabián, ya no ha entrado Kelvin. ¿Está entendido, Marcia? Estamos a 1 minuto de terminar la clase. Nicole. Sí, licenciada, está claro. Ya, bueno, esperemos que sea así. Como le digo, al momento de desarrollar los ejercicios, les va a ayudar a practicar. El éxito, ya les digo, de las matemáticas es el practicar. Entre más nosotros resolvamos problemas, inquietudes, vamos a entender mejor los procedimientos. Aquí lo más importante de esta tutoría es que ustedes aprendan a reconocer los tipos de funciones cuadráticas. De eso es la clase del día de hoy. Que ustedes reconozcan los diferentes tipos de funciones cuadráticas. Eso sería todo, pues yo les quiero agradecer por asistir a la clase. Los espero la próxima semana. Estaremos evaluando el examen quimestral, que es importante para poder terminar ya lo que es el quimestre. Recuerden que las tutorías más los 2 proyectos equivale al 80%. Y el examen quimestral equivale el 20%. Es decir, si a ustedes les va muy bien en la evaluación, ya tendrían